Paz de Cristo, Iglesia, qué gusto poder saludarles. Estamos en una transmisión especial por ser el Día del Pastor. Es un mandato bíblico que como iglesia nos compete tomarlo en el corazón y obedecer a lo que dice la Escritura. Muchas gracias por permitir que estemos en sus hogares. Saludamos a todos los que se conectan a través de YouTube, a través de Facebook y de los diversos medios. Muchas gracias y queremos que esta palabra llegue a los corazones. Es una palabra que el Señor nos ha dado para los pastores, para los ministros, para los líderes, para todos aquellos que el Señor les ha concedido la oportunidad y el privilegio de pastorear al pueblo del Señor. Y hoy quiero traer el mensaje del clon de Dios, con un corazón del cielo. Le he orado al Señor para que el Espíritu Santo trabaje en su vida, modele su carácter y nos ayude a comprender la importancia de la vocación del verdadero ministerio de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero invitarle que lea lo que dice Jeremías, capítulo 3, verso 15. La Escritura dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos pastores de diversas iglesias, ministros y líderes, los líderes que fueron responsables de guiar al pueblo de Israel en el camino de Dios, fueron los únicos a los que se le debía la actual condición en la que se encontraba el pueblo. Y por lo tanto Dios decretó juicio severo en su contra. En el contexto bíblico usted puede leer que precisamente el pueblo se había desviado, a pesar de que Dios había hablado, pero muchos de esos hombres de Dios, quien Él había instituido, permitieron que el pueblo se perdiera. Por eso la Escritura dice en contexto que el Señor dará pastores de acuerdo a mi corazón. Ahora bien, si el Señor le ha puesto, le ha concedido ser pastor, ser líder, ser ministro, tener a cargo a personas a quien Él le ha colocado bajo el cuidado para que los pastoree, recuerdo que usted es responsable ante Dios por aquellas personas que Él les permite guiar. Dios prometió dar líderes, dar pastores del pueblo, pastores conforme a su corazón. Personas que lo siguieran, personas que estén llenas de conocimiento, llenas de sabiduría, que además tengan el entendimiento para conducir al pueblo del Señor. Y si usted observa, el Señor observó también la falta de dirección de Israel. Lo que Él prometió enviar es de acuerdo a un corazón. Y de acuerdo a esto, pensaba que si Dios prometió enviar hombres de acuerdo a su corazón, me vino a la mente la palabra clon. Y es que en definición de la Real Academia de la Lengua Española, el clon como el conjunto de células se comprende como un organismo que son idénticos desde el punto de vista genético y que se originan por una reproducción asexual. La clonación, por lo tanto, iglesia, amigos, pastores y ministros, consiste en la producción de una entidad biológica, una célula, un cromosoma, un gen, un organismo, a partir de otra existente. Y cuando Dios se refiere en la Escritura, en Jeremías, y os daré pastores de acuerdo a mi corazón, nos está hablando de un organismo, de una parte genética que tiene que reproducirse en el carácter de una persona que ha decidido entregar su vida al Señor, pero que además ha sido llamado para una tarea especial dentro de todas las que el Señor ha dispuesto para su pueblo. Quiero en primer término hablar que este clon de Dios, este hombre de Dios, debe tener un corazón humilde y amoroso. El pastorado espiritual, querida iglesia, queridos pastores, demanda
de un hombre piadoso, un hombre íntegro, con dones y múltiples habilidades. Un hombre que no fue formado en la experiencia del mundo. Un hombre que no fue formado por academias. Un hombre que no fue formado por lo que dicen las personas. Es un hombre formado de acuerdo al contexto bíblico, de manera teológica, y que tiene el corazón de Dios. Un corazón que ama y un corazón de humildad. Porque el carácter de reproducción, Dios mismo utiliza esta metáfora para referirse a Él como pastor, el que cuida, el que ama, el que apacienta a sus ovejas. Por lo tanto, este clon de Dios, este hombre, esta persona, esta figura, debe mantener una perspectiva humilde y la conducta de un extraordinario pastor. La metáfora favorita que el Señor utiliza precisamente para describir el liderazgo de su pueblo en la parte espiritual, y que a menudo describe precisamente el carácter que Jesús dijo, es la de un pastor, la persona que atiende el rebaño de Dios. Todo líder de iglesia, querido pueblo de Dios, todo líder es un pastor. Si tú eres líder, el Señor te ha conferido personas a tu cargo, por lo tanto tú estás desarrollando tareas de pastor. Hombres, pastores, dice la Biblia, que apacienten mis ovejas de acuerdo a mi corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra pastor en sí misma significa cuidado de ovejas, el que cuida las ovejas. Es una imagen apropiada precisamente porque el pastor dirige, el pastor alimenta, el pastor nutre, el pastor conforta, corrige y protege. Y estas son responsabilidades que le pertenecen a todo un hombre que Dios ha puesto en la iglesia para dirigirla. En la primera carta de Pedro, el capítulo 5, versos 1 al 3, veamos lo que dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando se refiere a ancianos, se refiere a pastores, líderes, supervisores. Yo anciano también con ellos. Subraye eso, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que dice el Espíritu Santo: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Pedro, querida iglesia, Pedro, querido pastor, querido ministro, querido líder, modeló la humildad que demanda de los demás pastores. Él era un hombre reconocido. Él era el pastor de pastores, hablando humanamente como el apóstol. Él se describe con mucha humildad. Dice, como yo, anciano también con ellos. Es decir, a pesar de que lo reconocían como el supremo, como el líder, el grande, el Pedro, el de autoridad, él se pone al mismo nivel de los demás. Y dice, yo, anciano también con ellos. Rechazó enseñorearse de su exaltada posición sobre los otros ancianos, sobre los otros pastores, sobre los otros ministros. Y en el versículo 2, si usted tiene la Biblia en su mano, dio el llamado a los pastores a que apacienten la grey de Dios. Esto es maravilloso. Un hombre que ha comprendido su vocación, un hombre que ha entendido el llamado de Dios para su vida, y un hombre que siente la responsabilidad de instruir a los demás y recordarles, apacienten la grey de Dios, encomendando el cuidado de aquellos que Dios nos ha concedido. Lo que Dios requiere para dirigir su rebaño son pastores humildes. Son pastores como la descripción que ustedes estuvieron escuchando acerca de nuestro pastor Israel. Pero además, Filipenses
capítulo 2, versos 1 al 2 dice la Escritura: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, cuando habla del amor, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunicación del Espíritu, si algún afecto y compasión, escuche, si algún afecto y compasión, si hay algún consuelo de amor, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y yo quiero ejemplificar personas en la Escritura que mostraron esa humildad y la describió precisamente el Espíritu Santo. Juan el Bautista, cuando en Juan capítulo 3, verso 30 dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él se revele. Es necesario que Él, refiriéndose a la persona de Jesucristo, tenga que mostrarse al mundo como el Salvador, como el pastor, como el cuidador, como el que ama, como el que se entregó al mundo. Y yo tengo que menguar. Esa clase de humildad Dios está reclamando de los que Él ha puesto como pastores. Esa clase de humildad Dios está reclamando para nuestros ministros, para nosotros como ministros, para nosotros como líderes que estamos pidiéndole a Dios por la grey de Dios. Y esa clase de pastores tenemos, esa clase de pastores de acuerdo al corazón de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 3:38, el más pequeño de todos los santos, refiriéndose a Él, no dijo: yo soy el más importante, yo soy el más reverenciado. Él dijo simplemente: el más pequeño de todos los santos. Y en la primera carta de Timoteo 1:15 dice: el mayor de los pecadores. Esa clase de humildad Dios nos está solicitando, esa clase de sencillez. Por lo tanto, iglesia, un pastor humilde estará confiado en el poder de Dios, depositando todo su carácter, todo su amor. El pastor humilde siempre estará confiando en el poder de Dios y no en su propia capacidad. Un pastor humilde estará comprometido con la verdad de Dios. Es decir, la palabra es la fuente principal. Y la palabra de Dios se convierte en el sustento. Y no hay nada que pueda movernos de el compromiso con la verdad de Dios. Un pastor que ama es comisionado por la voluntad de Dios. Es decir, conoce su carácter. Es decir, conoce su vocación. Es decir, conoce que fue llamado su ministerio, no por instituciones, no porque se impuso la mano en una convención, sino porque tiene una vocación directamente del cielo, de acuerdo a mi corazón, dijo Dios. Un pastor que ama es conducido por el conocimiento de Dios, es decir, la palabra, la sabiduría, todo lo que la Escritura nos dice. Ese pastor es conducido por la Escritura porque vive de acuerdo a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, que da luz a mi camino, que me guía, que me instruye, que no me permite que me desvíe. Y además, un pastor que ama en humildad es consumido por la gloria de Dios. Todo reconocimiento, toda obra, todo lo que sucede en la vida del ministerio del que Dios ha llamado, le pertenece a Dios. Y en esa gloria de Dios Él lo envuelve, porque también se reconoce el trabajo que Él realiza. Aunque sabemos que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, Dios reconoce que el carácter del pastor, de acuerdo a su corazón, la gloria de Dios también lo consume, lo envuelve. Si debemos tener pastores con un amor y con una humildad, este clon de Dios, este hombre de Dios debe tener un corazón que pastoree el rebaño. Jeremías 3:15, usted lo conoce. Y os haré pastores según mi corazón, que os apacienten. De todos los títulos, amigos, iglesia, pastores, líderes y supervisores,
de todos los títulos que la Escritura nos ejemplifica y que describe liderazgo espiritual, la más apropiada en este contexto es la de pastor. Como pastores, como ministros, debemos guardar el rebaño para que no se desvíe. Debemos guiarlo para que no se pierda. A los verdes pastos, dice la Escritura, de acuerdo al Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si el salmista estaba reconociendo que Dios, como nuestro pastor supremo, como el pastor de pastores, sin nada similar a Él, es el que nos cuida y el que nos lleva a los verdes pastos, entonces el hombre que Dios ha dejado aquí en la tierra para pastorear, para guiar, también es responsable de llevar, de guiar a su pueblo a los pastos verdes y defenderlo contra los lobos salvajes, de acuerdo a Hechos capítulo 20, verso 29, que dice la Biblia, lobos salvajes que buscan la forma de aprovecharse nada más de la grey de Dios. Por eso el apóstol Pedro escogió esta metáfora del apóstol o del pastor en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 3. Y allí discute el objetivo primario del pastorado. Él nos expone con sabios consejos sobre cómo pastorear y cómo no pastorear. ¿Cuál sería entonces, de acuerdo a esta escritura, el objetivo del pastorado? Un pastor, querida iglesia, que no alimenta a su rebaño, no tendrá rebaño por mucho tiempo. Sus ovejas saldrán a otros campos o simplemente morirán de hambre. Sobre todo, pastor que me escuchas con mucho respeto, me da temor hablar de la palabra de Dios, pero es en el contexto bíblico, sin aumentar y sin tratar de argumentar más de lo debido. Dios requiere de todos sus pastores de manera espiritual que alimenten a sus rebaños. De hecho, la única habilidad que se distingue de un anciano y de un diácono es que el anciano debe ser capaz de enseñar. Es decir, el pastor, el hombre experimentado, el hombre que ha sido llamado por Dios, el hombre que tiene la vocación del ministerio, debe tener la capacidad de enseñar. Charles Jefferson, quiero leer de manera literal lo que él dice, que la alimentación de las ovejas es una responsabilidad esencial del llamado pastoral. Es sabido incluso por aquellos que están menos familiarizados con los pastores y su trabajo. Las ovejas no pueden alimentarse a sí mismas, ni darse agua. Deben ser conducidas a los pastos y al agua. Para la alimentación apropiada de las ovejas, todo cuenta. A menos que sean alimentadas sabiamente, se debilitan y enferman. Y la riqueza invertida en ellas simplemente se pierde. Cuando el ministro va al púlpito, el pastor es en el acto de alimentar. Y si todo ministro mantuviera esto en mente, muchos habrían sido distintos a lo que fueron. La maldición del púlpito es la superstición de que un sermón es una obra de arte y no un trozo de pan o de carne. Se lo dejo en su mente, de acuerdo a lo que dice Charles Jefferson. Por lo tanto, en su encuentro con Pedro, descrito en Juan capítulo 21, Jesús expresa de una manera muy maravillosa y de forma vigorosa la importancia de alimentar a las ovejas. En su mandato, Jesús utiliza 2 veces el término bosco, que significa yo alimento. Y permítanme leer lo que dice la Escritura, Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Es una pregunta directa a un hombre que tiene un llamado. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La meta del pastor, querida iglesia, queridos hermanos, no es agradar a las ovejas. Perdóname que te lo diga. La meta del pastor no es agradarnos a nosotros como ovejas. Y la meta de tu ministerio no es agradar a las ovejas, sino alimentarlas. No hacerles cosquillas en las orejas, sino nutrir sus almas. No debe ofrecer ligeros aperitivos de leche, sino comida sustanciosa de la palabra de Dios. Lastime a quien lastime, duela a quien le duela, pero la verdad tiene que ser predicada. Ese es el contexto del verdadero llamado del corazón de Dios. Cuando Jesús predicaba a las multitudes, lo criticaban porque Él hablaba la verdad. Inclusive Él llamó a algunos hombres generación de víboras. Bueno, este fue Juan el Bautista, quien llamó generación de víboras. Pero de esa forma el Señor también se refería a aquellos que se oponían a la predicación de la verdad. No debe ofrecer esos aperitivos de leche. Aquellos que no alimentan al rebaño no son aptos para ser pastores. Jeremías 23, 1 al 4. Es muy duro lo que dice la Escritura. Pastores que descuidaron, pastores que dejaron su llamado, pastores que se dedicaron en Ezequiel capítulo 34 simplemente a crecer ellos mismos y olvidarse de la grey de Dios. Por lo tanto, ¿cómo se debe pastorear de acuerdo a la Escritura? Además de que se debe alimentar a su pueblo, el pastor tiene dos responsabilidades primarias para con su rebaño. Primero, debe ejercitar el cuidado a las ovejas y además debe guiarlas en el ejemplo de su vida. Pedro desafió de manera contemporánea a aquellos ancianos cuando le dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. Cuidemos de ella. Son las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado y de las cuales vamos a dar cuenta nosotros por cada una de estas. Dios le confió además la autoridad y la responsabilidad de dirigir al rebaño. Por lo tanto, los pastores son responsables de cómo dirigen. El clon de Dios es responsable de cómo guía el rebaño que sigue a su pastor. Pero también, iglesia, nosotros somos responsables cómo seguimos a nuestro pastor de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 17. Si ya vimos que debe ser un pastor humilde, un pastor amoroso y un pastor que cuide el rebaño de Dios, entonces debe ser también con un corazón piadoso como el de Cristo. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, le dice el apóstol, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Iglesia, pastores, de modo específico, el entrenamiento para el ministerio exige la búsqueda de al menos 3 cosas importantes. Primero, la exhortación que Pablo le dice a Timoteo es que debe tener un carácter piadoso. Repita conmigo, carácter piadoso. Lo que un hombre debe ser, lo que yo como siervo, lo que yo como ministro de Dios, lo que yo como pastor debo ser. Además, también el conocimiento bíblico, es decir, lo que un hombre
debe saber. Otra cosa, las habilidades para el ministerio, es decir, lo que un hombre debe ser capaz de hacer. Estas tres cosas importantes son parte del entrenamiento de alguien que tiene una vocación de Dios, de los pastores que amamos en Cristo, de los pastores que se ponen la camiseta por cuidar al pueblo del Señor. Y el punto de enfoque en cualquier ministerio es precisamente la piedad, es decir, tener un sentimiento de compasión o misericordia, una devoción cristiana por el ministerio. La mejor figura que tenemos es Jesús, cuando Él, dice la Escritura, que veía a las multitudes como ovejas dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y Él sentía compasión de las multitudes, no lástima. Es la compasión, el amor confrontado con la humildad y la sencillez de un corazón que quiere enseñar, que quiere cuidar, que quiere guiar y que siente la responsabilidad de poder proteger al pueblo. Pablo entendió que el ministerio es y siempre debe ser el desbordamiento de una vida piadosa. Pablo entendió la importancia, iglesia, en el ministerio, cuando él nos dice en 1 Corintios 9:27 lo siguiente: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Mucho cuidado. El llamado que proviene del cielo es un llamado especial. Es un llamado principal de los hombres que Dios nos ha dado, que Dios le ha conferido el cuidado de su iglesia. No cualquiera puede cuidar una iglesia, porque no es fácil cuidar de una iglesia. No cualquiera puede ser pastor y tener el llamado, porque necesita tener el carácter. Hay muchos, pero solamente describí 3. Ahora, si ya hablamos de la responsabilidad, si ya hablamos del carácter de este hombre, de este clon de Dios, también nosotros tenemos la responsabilidad con nuestro pastor, la responsabilidad del rebaño con el hombre de Dios. Quiero leer 3 citas bíblicas y dice la Escritura, Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Es un mandato bíblico, es una instrucción de la palabra de Dios que nos dice: acordaos. Acordémonos de nuestros pastores. A pesar de las críticas, a pesar de la murmuración, a pesar de que muchos pudieran decir: están festejando a un hombre. He leído críticas de otras personas cuando las iglesias han subido el festejo, acordarse de sus pastores, pero no importa lo que diga la gente. La Biblia nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdate de tu pastor. Tú que me escuchas, acuérdate del hombre de Dios que ha puesto para el cuidado de tu vida. Hebreos capítulo 3, verso 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores, pero además sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dile al que está a tu lado: ¿escuchaste? Obediencia y sujeción, sin quejarse, porque estamos hablando de hombres que están pastoreando de acuerdo al corazón de Dios. Y la otra cita bíblica, Hechos capítulo 23, verso 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuidado, cuidado con maldecir a un príncipe del pueblo, a un pastor, a un ministro. Aunque no te caiga bien, aunque no te parezca la forma como pastorea, aunque no te parezcan muchas cosas, nosotros tenemos la responsabilidad, iglesia, de bendecir al príncipe del pueblo, dice el apóstol. Tenemos la responsabilidad de amarlos.
de recordarnos de ellos, de ayudarlos, de apoyarlos, de orar por ellos. De acuerdo a esto, un éxito de librería sobre el ministerio pastoral contenía un capítulo titulado Precaución. El ministerio puede ser peligroso para tu matrimonio, hablando del ministerio pastoral. Y lo importante e impactante de este título, iglesia, refleja con mucho acierto la realidad potencial en el ministerio de hoy. Además de esto, una encuesta publicada en una prominente revista semanal describe las siguientes dificultades significativas que conducen precisamente a los problemas en el hogar del pastor. Mire, 81% es la insuficiencia de tiempo juntos. El pastor que está dedicado a una vocación, el pastor que está llamado por Dios, está dedicando mucho tiempo a su ministerio, a la iglesia, y está descuidando, por así decirlo, el tiempo que requiere junto con su familia. Es decir, el 81% del tiempo está dedicado a la iglesia. El 71% el uso del dinero, es decir, pastores que aman la obra, pastores que están dedicados a su vocación, ellos de su bolsillo sacan para mantener el ministerio, pagan gastos que debe cubrir la iglesia. Pastores de iglesias pequeñas que no les alcanza el presupuesto y ellos tienen que sacar de su propio bolsillo. El 70% en nivel salarial, es decir, simplemente no es un pago redituable, si hablamos de que el pastorado es un pago. El 64% presenta dificultades en la comunicación. El 63% expectativas de la congregación, es decir, lo que la iglesia piensa acerca del pastor. El 57% diferencias sobre el uso del tiempo libre, lo que la gente no ve, lo que aquellos piensan que el pastor no hace nada, que el pastor se dedica a otras cosas porque simplemente no están con ellos en el trabajo del ministerio. El 53% dificultad criando a los hijos. Escuchábamos la historia de nuestro pastor. Mientras él estaba dedicado a estudiar teología, nace su pequeño, nace su primogénito. Y entonces, ¿qué pasó? La dedicación, el tiempo, la crianza de los hijos. El 46% problemas sexuales. El 41% la ira del pastor hacia la esposa. El 35% diferencia sobre la carrera del ministerio. Y el 25% diferencia sobre la carrera del cónyuge. Y esto es revelador, esto es dramático, esto es desgarrador de los problemas que conducen al pastor en la vida de la familia. Nadie cuestiona, querida iglesia, este hecho obvio, que la mayoría de pastores y sus familias están experimentando una creciente presión debido al clima del ministerio de los últimos años. La sociedad presionando, la iglesia presionando, las instituciones presionando, pero los pastores también son hombres. Los pastores tienen familia. Los pastores también tienen un llamado de Dios. Los pastores también se cansan. Los pastores necesitan dormir. Los pastores también se enferman, porque ¿sabe qué? Son de carne y hueso. Los pastores tienen emociones. Los pastores son llamados de Dios, pero son humanos. Y solo podemos entenderlos hasta que a nosotros nos pasa la misma situación, porque estas familias están siendo presionadas. Cuando uno pondera, iglesia, la naturaleza del ministerio, eso no es sorprendente. Considere algunos de los siguientes puntos que ejercen presión en la vida del pastor. El pastor se compromete en lo humanamente imposible, tratando con el pecado de la vida de la gente. ¿Cuántos de ustedes han tenido una visita pastoral? Han sido atendidos por los pastores,
han sanado sus heridas y le han ayudado a reconciliarse con Dios, porque ellos están comprometidos con lo humanamente imposible. Los pastores quisieran hacer todo lo que está en sus manos. Sin embargo, hay muchas cosas que no están en sus manos, que están en las manos de Dios. Pastor, no se desgaste más de lo normal. Pastor, entregue todo su ministerio a Dios, porque Él le llamó y Él le va a ayudar a pastorear. Hay cosas que humanamente usted no puede hacer. Otro aspecto es, el pastor cumple con un rol interminable resolviendo un problema para encontrarse con otros más. Cuando se resuelve un problema, viene otro. Se resuelve otro y así sucesivamente. El pastor también sirve con una credibilidad que es cuestionada cada vez más ante los ojos de la sociedad. Pastor, no vamos a tener contenta a las personas. Vamos a hacer cosas que a alguien le va a gustar y a alguien no. En una ocasión escuché hablar a mi pastor con referencia a un pastor que fue movido, fue trasladado de iglesia. Un pastor que estaba en su congregación y la congregación lo amaba y había crecimiento. Pero de repente por instrucción viene un movimiento pastoral. La iglesia a la que él llegó, la mitad lo quería y la mitad no. La iglesia a veces se comporta como este Israel desobediente, como este Israel rebelde, como este Israel que no quiere seguir la instrucción de Dios. Y entonces el pastor orándole al Señor: Señor, no quiero estar aquí. Me quiero ir de esta iglesia porque no me aman, porque la mitad simplemente está conmigo y la otra mitad no. Y la respuesta del Señor es: yo no te mandé a pastorear la mitad. Yo no te mandé a pastorear solamente a los que te aman. Yo te mandé a pastorear los que te aman y los que no te aman. De los demás yo me voy a encargar. Así que es la credibilidad cuestionada del pastor. ¿Cuántos comentarios han acabado con el ministerio pastoral porque la iglesia ha causado presión? El pastor está disponible al teléfono 168 horas todos los días de la semana. Es decir, está disponible todo el tiempo. Es el único que está disponible. Yo en mis actividades laborales simplemente agarro el teléfono y lo apago, porque sábado y domingo yo tengo mi tiempo. Pero en la actividad pastoral, en la actividad del ministerio, no se puede hacer eso. En la actividad del ministerio el pastor debe estar disponible, y eso es lo que piensa la gente, que el pastor no tiene descanso, que el pastor no puede descansar, que el pastor no puede dedicar tiempo a su familia. Ellos también son padres, iglesia. También se espera que el pastor realice con excelencia la más amplia gama de actividades, que sea a cualquier hora un erudito, un instructor, un enseñador, es decir, el que todo lo sabe, un visionario, un comunicador, un administrador, un consolador, un líder, un financiero, un diplomático, un ejemplo perfecto, un consejero y un pacificador. Es decir, esperamos todo de un pastor. Y ese es el pensamiento de la iglesia. Tú y yo debemos comprender que Dios nos ha dado hombres, que Dios nos ha dado personas las cuales están dependiendo también de Dios y buscar de Dios. Se espera que el pastor produzca mensajes fascinantes y transformadores de vida, por lo menos 2 veces semanalmente, 52 domingos al año. Es decir, estos son simplemente listados que causan problemas, que causan presión en la vida del ministerio pastoral, que nos hacen ver que no estamos comprendiendo que son personas que también necesitan de nosotros, que no son los Iron Man que vemos en la película, que no son las personas sin corazón, son personas que sienten, personas que lloran, personas que sufren, que se entristecen. Parece que el pastor y su familia viven en una fuente de peces donde todo mundo puede mirar, porque son acusados, porque son apuntados con el dedo.
y que en la vida de la familia pastoral no puede haber problemas. No debe haber problemas según lo que piensa la gente, según lo que piensa la iglesia. Y criticamos lo que pasa, criticamos lo que sucede, pero ¿sabes qué, iglesia? Solo hasta cuando pasa en tu hogar. Solo hasta que un hijo, después de que tú lo instruiste, se aleja. Solo después de que cuando en tu propia familia tu hijo se divorcia, tu hijo se enferma, tu familia te reclama el tiempo, es cuando entiendes la importancia de un llamado pastoral. Pero mientras no pasa eso en tu familia, estás exigiendo y te estás olvidando que son personas que dependen de Dios, pero que están expuestos a la lucha, a la prueba, a la dificultad, porque tienen familia. Dios es grande y maravilloso. Hay pastores que han partido con el Señor antes de tiempo, porque es tanta la presión que tienen que se van. Pastores que de un infarto simplemente se van. Es mucha la carga. Por eso nosotros debemos permanecer con ellos, orar por ellos. Acordaos de vuestros pastores. Oremos por nuestras autoridades. Amemos a nuestras autoridades, porque nosotros necesitamos pastor que nos guíe, un pastor que nos alimente. Y como figura pública, para concluir, el pastor puede recibir críticas más severas tanto por parte de la comunidad como por parte de la congregación. Yo te pido en el Señor que cierres tus labios. Yo te pido en el Señor que si no tienes nada bueno que decir, si no aportas a la iglesia, si no ayudas en el ministerio, si no colaboras mejor, cierra la boca. Con sabiduría, dice la Biblia, con inteligencia, porque cuando guardamos el silencio y oramos, hacemos más. Perdona, mi iglesia, pero es un contexto bíblico. Cada pastor que no esté haciendo su trabajo como demanda la Biblia, tendrá que dar cuentas. Pero nosotros como ovejas, como miembros de la iglesia, tenemos que crecer y obedecer. Y más cuando se nos conduce de acuerdo a la palabra de Dios. Así que nadie que piense un poco puede negar que el ministerio es potencialmente peligroso para el matrimonio y la familia del pastor. Pero debería ser así, iglesia. Mejor aún, es obligatorio que sea así. Lo más importante, ¿es a propósito o es el propósito de Dios que sea así? No. Nosotros podemos agilizar la carga pastoral. Nosotros podemos ser una iglesia diferente. Tú puedes ser una iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios mismo, Él en su carácter dijo que el pueblo era un pueblo rebelde. Dios bendiga a nuestros pastores. Dios guarde a nuestros ministros. Dios guarde a los líderes de la iglesia, los que han entendido el llamado y están en la posición de amar a la iglesia. Cierro con esta cita bíblica de 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastor, el trabajo que le has dedicado a la iglesia será recompensado. Si tu iglesia, tú sientes que no te merece, si tu iglesia no te reconoce, si tu iglesia no ve el trabajo arduo que dedicas a la obra, tú sigues sirviendo con amor. Tú sigues entregándote al Señor con pasión. Sigue obedeciendo el mandato divino. También dedica tiempo a tu familia. Dedica tiempo para ti, porque el Señor te necesita descansado. El Señor te necesita mejor. En el área laboral nos dan vacaciones porque se necesita un tiempo de reposo, un tiempo de descanso para recobrar fuerzas y tomar con ánimo el trabajo. Pero ¿por qué en la vida pastoral es inaceptable que un pastor tome su receso? No deja de ser pastor. Tomar un periodo de receso no te quita el llamado, porque aún así el pastor que toma un tiempo de descanso sigue pensando y orando en la iglesia. Así que la iglesia va a seguir aunque tú no estés.
Sigue sirviendo al Señor, pero no te desgaste. Sigue sirviendo al Señor y toma fuerzas. Y dice la Escritura que aparecerá el príncipe de los pastores. Cuando Él venga, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ayúdame a orar, iglesia. Vamos a orar por los pastores, vamos a orar por las familias pastorales, vamos a orar especialmente por nuestro pastor Israel Sánchez Ramos y por nuestra hermana Cleo. Ustedes escucharon que están en un momento que nos necesita, un momento en que debemos estar orando por ellos, un momento en que debemos demostrar unidad y amor, un momento en el que debemos pedirle al cielo porque los sostenga y que se cumpla la voluntad de Dios. No es fácil estar enfermos y aún con una carga tan grande como la de ser un pastor. Oremos juntos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas y nos tienes en cuenta y en consideración. Hoy, Señor, yo te pido por todos los pastores, por sus familias, por sus esposas. En el nombre de Jesús, Señor, que sus corazones se vuelvan cada día más a ti. Que sean clones idénticos al corazón tuyo. Que sean clones idénticos al corazón de Dios. Pastor, no desmayes. Tú tienes un llamado especial. No cualquiera recibe y acepta el llamado de Dios con una vocación y con una alegría. Bendigo a los pastores de toda la iglesia. Bendigo a aquellos que están desempeñando un trabajo tan arduo, incansable para muchos, pero agotador para todos. Señor, yo te pido que bendigas a las familias, que traigas paz, que traigas tranquilidad. Ayúdanos como iglesia, Señor, a obedecer a tu palabra, a bendecir a nuestros pastores, a bendecir a nuestros ministros, a bendecir a nuestros líderes, que toda la congregación estemos dispuestos, Señor, a caminar juntos en la visión. Bendigo a aquellos pastores que en este momento, que en este día están en una circunstancia difícil con su familia, están pasando quizás una enfermedad, están pasando quizás una dificultad. En el nombre de Jesucristo declaramos que aquel que los llamó, que aquel que puso el corazón firme como el corazón de Dios, los levanta, los restaura, los sana. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos como iglesia, Señor, a poder crecer y amarlos cada día. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos pronto. La gracia de Dios sea con todos ustedes.